Antes de ser un pintor capaz de pintar lo que está más allá de la mera memoria, debes adquirir esa habilidad disciplinadamente, y mucho de eso es dolorosa repetición y duro trabajo de molienda. Es el sacrificio del presente por el futuro. Pero una vez que lo consigues, las cosas mejoran y prácticamente todo lo que aprendes de valor es así. Es muy difícil aprender a escribir y hay reglas arbitrarias que tienes que seguir y a las que te tienes que atener. Y mientras aprendes esas reglas, la probabilidad de que tengas alguna libertad creativa de la que hablar o alguna facilidad con ellas es muy baja. Eres un principiante, incluso hasta cierto punto, cualquier creación que tengas va a tener que ser sofocada mientras atraviesas el proceso. Pero si lo superas, algo importante espera al otro lado. Sin duda, las instituciones disciplinarias, las universidades, son exactamente eso. Hay lugares de orientación y lugares para animar a la gente a desarrollar la disciplina necesaria para ver más allá de eso. Por eso las tenemos. Las palabras no están ahí por accidente. Primero tienes que comprimirte para luego poder expandirte. Y eso forma parte del proceso de maduración, del sacrificio de la infancia. En la infancia no eres más que potencial, pero no lo sabes y no sabes cómo aprovecharlo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo llegas al punto donde descubres ese potencial? Y la respuesta es al sacrificar casi todo a un solo objetivo. Este es el comentario de Nietzsche sobre la Iglesia Católica, porque era un gran admirador de ella, a pesar de que también era un crítico radical del cristianismo. Porque decía, lo que pasa con la Iglesia Católica es que obligaba a interpretarlo todo dentro de un mismo marco explicativo. Y eso es disciplina. Y una vez establecida esa disciplina, entonces la mente disciplinada podría expandirse en todas las direcciones, que es lo que ocurrió. Y eso es lo que pasa cuando maduras, cuando eres adolescente y adulto joven. Tienes que sacrificar todo lo que podrías haber sido de niño para hacer aquello a lo que aspirabas, para poder lograr tu meta, y las universidades forman parte de ese proceso. Y necesitas que te guíen porque la biblioteca es demasiado grande para recorrerla sin ayuda. El problema no es que la gente no esté dispuesta a hacer sacrificios. El problema es que no están seguros de si están haciendo el sacrificio correcto o no. Te preocupa que pueda haber otro camino, que tomes la decisión equivocada y luego te arrepientas. Ese es un pensamiento paralizante y hoy voy a enseñarte cómo escapar de él. Saber qué decisión tomar no es tan difícil en realidad. Tener el valor de hacerlo y ejecutarlo es otra historia, porque lo más probable es que lo que quieras hacer requiera valentía. Va a estar fuera de tu zona de confort. No es para lo que fuiste a la escuela o lo que tus padres o amigos quieren que hagas. Es algo totalmente cruel y diferente. Y se nos ocurren razones por las que no podemos hacerlo. Pero encontrar el camino para tomar la decisión correcta no es tan difícil. Te daré un proceso de 3 pasos que te ayudará. Número 1. Comprende que estás hecho para servir. Es el nombre de mi nuevo libro, Construido para Servir. Búscalo, puedes preordenarlo en evancarmichael.com/book. Verifícalo y cómpralo. Pero estás hecho para servir, quieres ayudar a los demás, así que a la hora de tomar decisiones quieres hacer cosas que sirvan a los demás. Eso forma parte de nuestro ADN. Hicieron escáneres del cerebro y cuando ayudas a otras personas, se activa la misma parte de su cerebro que al comer o tener sexo. Más que recibir, más que obtener regalos, es ayudar a los demás, servir a los demás, ser útil. Uno quiere levantarse cada día y sentir que el trabajo que hace importa, que está teniendo un impacto. Todos queremos salir y tener un impacto. Estás hecho para servir por eso. Tu forma de decisiones sirve a otra persona, ayuda a otras personas de alguna manera. Si así estás progresando. En el libro sigue un proceso de 3 pasos: quién, por qué, cómo. Entonces, quién, tu valor central más importante. ¿Qué representa? ¿Quién eres? Tienes una palabra que es más importante que todas las demás, así que creer es mi valor fundamental. Y por tanto, las decisiones que tomo ya se toman a través de la lente de la creencia. Este video trata sobre creer. Espero que sea mi intención. Puede que no siempre la ejecute lo mejor posible, pero siempre es mi intención. Tener clara tu clave axiológica hace el proceso de toma de decisiones mucho más limpio, sencillo y fácil. Lo siguiente es tu por qué. Tu propósito proviene de tu dolor. Tu por qué viene de tu dolor. La cosa con la que quieres ayudar y servir a otras personas, el problema que quieres resolver es el mismo que superaste. Las personas a las que amarás servir son las personas que actualmente están luchando con aquello con lo que tú luchaste. Tu propósito viene de tu dolor, y así sea cual sea el momento más doloroso de tu vida, el momento en el que te sentiste deprimido, vil o inútil, tu propósito para el resto de tu vida es ayudar a otras personas que se sienten así. Así que piensa en quién eras hace 5 años, cuando más dificultades tenías. Hay mucha gente que actualmente es como eras tú, quieres ir a servirles. Y entonces te centras en cómo lo superaste, cómo has salido de ese problema. Puede que ni siquiera lo hayas hecho,
Sea lo que sea con lo que hayas luchado y sufrido, no has terminado. Sigues creciendo, sigues subiendo esa escalera de conocimiento y crecimiento. Pero cada vez que subes un peldaño, puedes estirar el brazo y subir a otra persona. Un peldaño más, un peldaño más. Cuanto más aprendas y crezcas, más podrás impulsar a la gente. Y así hayas salido del agujero, aunque no hayas terminado, estás mejor que antes. Hay mucha gente que es lo que tú eras, así que lo que tú hayas conseguido se convierte en una receta para enseñar a otros. Es la primera parte. Estás hecho para servir. Pasas por el proceso quién, por qué, cómo, y puedes averiguar las decisiones que necesitas tomar en tu vida. Número 2 es entender que quieres tomar las grandes decisiones de tu vida con el corazón y las pequeñas con la cabeza. Las grandes decisiones con el corazón, las pequeñas con la cabeza. No hagas una lista. La gente saca un papel y hace una lista de pros y contras. No hagas eso. No tomes grandes decisiones lógicamente, porque las grandes cosas que quieres en la vida vienen de crear un nuevo mundo que no existe. Intenta crear una obra maestra de una vida que no existe para nadie más. Tu vida será una obra maestra que nadie ha creado todavía. Eso es algo que tu cerebro puede entender. Tu cerebro es lógico. La lógica no puede entender la creación de algo nuevo, porque eso es arte. Eso es pasión, es corazón. Tu corazón puede crear algo nuevo. Tu cerebro entiende algo que existe actualmente. Así que tu corazón tiene que tomar las grandes decisiones. No las tomes a través de la lógica. Tómalas con las cosas que te gusta hacer. Por eso seguir lo que te apasiona es el consejo número 1. De todos los grandes triunfadores, empresarios de éxito, innovadores y líderes, todos lo dicen. Tienes que seguir tu pasión. Tienes que encontrar algo que te guste hacer. Porque eso te llevará a crear algo que no se ha creado antes. Así que cuando decidas hacer algo, saca tu cabeza de la ecuación. No se trata de lógica, se trata de lo que te gusta hacer. ¿Qué es lo que más te apetece? Las grandes decisiones con el corazón, las pequeñas con la cabeza. Así que usas tu corazón para decidir lo que quieres hacer y luego usas tu cabeza para averiguar cómo. Al principio, tu cabeza y tu corazón se enfrentarán. Tu corazón quiere hacer esto, tu cabeza dice, no puedes hacerlo. No fuiste a la universidad, no eres capaz, estás loco, no puedes hacerlo. Quédate aquí, mantente a salvo. Tu corazón dice, no, quiero hacer esta locura. Se decide con el corazón. Y luego la cabeza tiene que asimilarlo. Cuando dices, voy a hacer esto, entonces tu cerebro dice, bien, va en serio, así que vamos a ver cómo hacerlo. Ahora voy a ayudar a usar mi cabeza para averiguar cómo salir y crear esta cosa, porque mi corazón me lo pide. Grandes decisiones con el corazón, pequeñas con la cabeza. Y por último, confía en tus ideas y actúa. Confía en que las ideas que vienen a ti, una idea vino probablemente a ti hoy, cualquier idea que fluyó a través de ti, confía en que vino a ti, que lo hizo por alguna razón, que eres un genio, que tienes grandes ideas y que no has nacido para sentarte aquí, tener grandes ideas y no hacer nada al respecto. Confía en tus ideas, no confiamos lo suficiente en ellas, no confiamos en nosotros. Esa idea te fue dada por una razón. Tienes que ir a hacer algo al respecto y actuar, aunque no tenga sentido, aunque la gente te juzgue, aunque probablemente no vaya a funcionar la primera vez que vayas y lo hagas. Confía en tus ideas, confía en que es lo correcto para ti. Enséñate a ti mismo en cuanto tengas una idea. Ahora mismo, si estoy pensando en lo que sea, sushi, entonces el sushi es lo adecuado para mí. Puede parecer una locura. Así es como tienes que empezar a tomar decisiones. Tienes que escuchar más a tu corazón, escuchar más a tu intuición, más que seguir la simple lógica en tu cabeza. Confía en que las ideas que se te ocurren son asombrosas y que tienes que actuar de inmediato, hoy, ahora mismo. Además, para asegurarme de que realmente tomas medidas después de ver este video, he diseñado una hoja de trabajo especial gratuita solo para este video. La hoja de ejercicios destacará todas las lecciones aprendidas en este video, además de extraer nuestros 3 aprendizajes y citas favoritas que te inspirarán para hacer algo de verdad. La hoja de trabajo también te dará espacio para anotar tus conclusiones principales y tu plan de acción específico para asegurarte de que obtienes resultados. Si quieres la hoja de ejercicios diseñada específicamente para este video totalmente gratis, hay un enlace en la descripción de abajo. Haz clic en él y empieza a darle impulso a tu vida y a tu negocio. Nos vemos. Una de las cosas de las que he hablado con mi público es de la relación entre responsabilidad y significado, que es un estribillo constante en el libro. Es uno de sus mensajes subyacentes, digamos. Temas es una mejor manera de pensar en ello. ¿Sabes? Si empiezas con la presunción de que hay una línea de base de sufrimiento en la vida y que eso puede ser exagerado como consecuencia del fracaso humano, como consecuencia de la malevolencia y la traición y la autotraición y el engaño y todas esas cosas que nos hacemos unos a otros y a nosotros mismos que sabemos que no son buenas y amplifica el sufrimiento. Ese es el punto de partida sobre el que hay que trabajar. Y
Es la contemplación de eso que a menudo hace que la gente sin esperanza y deprimido y ansioso y abrumado y Sí. todo eso, y tienen las razones, pero necesitas algo que oponer a eso. Y lo que se opone a eso es el significado. El significado es en realidad el instinto que te ayuda a guiarte a través de esa catástrofe. Y la mayor parte de ese significado se encuentra en la adopción de la responsabilidad. Así que si piensas, por ejemplo, si piensas en las personas que admiras, primero piensas en cuando tienes la conciencia tranquila, porque Sí. eso es algo bueno a lo que aspirar, es algo diferente a la felicidad, ¿verdad? Tener la conciencia tranquila no es lo mismo ser feliz. Es mejor. Sí. Sí, no es mejor. culparte a ti mismo. No te sientas mal contigo mismo. Así es. Sientes Sí. que has Limpio. justificado tu existencia, ¿verdad? Sí. Y así no te despiertas a las 3 de la mañana sudando frío y pensando en todas las cosas terribles en las que te has metido, ¿sabes? Lo que le dijiste a alguien no deberías haberlo dicho. O qué cómo oportunidad actuaste. has perdido, o las cosas que has dejado pasar que deberías haber aprovechado y todo eso. Y así, si piensas en los momentos en los que estás en paz contigo mismo con respecto a cómo te comportas en el mundo, casi siempre son condiciones en las que has asumido responsabilidades. Al menos la mayor culpa, creo, que puedes experimentar tal vez es el conocimiento seguro de que ni siquiera te cuidas para que dejes esa responsabilidad a otras personas, porque eso es patético, a menos que seas un psicópata y lleves una vida parasitaria, y eso caracteriza a una minoría muy pequeña de personas, y una aún más pequeña piensa que eso es justificable. Pero la mayor parte del tiempo te sientes culpable y avergonzado, porque no solo te estás cuidando, digamos, para que otro tenga que hacerlo, sino que no estás viviendo todo tu potencial, y eso conlleva un peso existencial. Si te concentras únicamente en tu carrera, puedes llegar muy lejos en ella. Y yo diría que esa es una estrategia que hace preferentemente una minoría de hombres. Eso es todo lo que hacen. Trabajan como 70 u 80 horas a la semana. Van a tope en su carrera. Ellos se juegan todo para alcanzar un estatus excepcional en un ámbito reducido. Pero Claro, eso es duro claro. para ellos. No tienen una vida. Es muy difícil para ellos tener una familia, no saber tomar ninguna actividad de ocio, como que se vuelven unidimensionales. Ahora bien, puede que sea el precio que hay que pagar por ser excepcional en una cosa. ¿Cierto? Porque si vas a hacer algo así como un matemático de nivel de genio, y quieres hacer eso, o como dicen los científicos, es como si estuvieras en tu laboratorio. Estás en tu laboratorio todo el tiempo, trabajas 70 o 80 horas a la semana, eres inteligente, dedicado, eres unidimensional. Y así es como consigues vencer a todos los que están haciendo esto. Es la única manera. El problema es que no tienes una vida. Ahora bien, si te encanta ser científico y tienes ese tipo de enfoque mental, bueno, en primer lugar eres alguien poco común y en segundo lugar vas a pagar por ello. Pero encuentra más poder para ti, pero es arriesgado hacerlo. Se sacrifica mucho por ello. Y yo diría que la mayoría de las veces, si se habla de tener una vida sana, no es eso lo que se hace. Te extiendes más, así que ya sabes, tienes una familia, tienes algunas cosas que hacer fuera del trabajo que son significativas para ti y útiles, tienes una red de amigos. Esas 3 cosas solas, 4 cosas solas, son suficientes para mantenerte bien orientado. Y entonces, si una de esas cosas se derrumba, bueno, todo no se va. Ahora bien, el precio que hay que pagar por ello es que cuanto más te esfuerces por optimizar ese equilibrio, menos probabilidades tendrás de tener un éxito fantástico en cualquiera de ellos. Pero si consideras tu vida como un todo, puede que sea una estrategia ganadora. Bien, solo haz un horario y cúmplelo. Bien, ¿cuál es la regla con el horario? Que no sea una prisión. Es lo primero que hace mal la gente. Dicen, bueno, no me gusta seguir un horario. Es como, bueno, ¿qué tipo de horario estás estableciendo? Bueno, tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto, luego, ¿sabes? Luego voy a jugar videojuegos. Porque ¿quién quiere hacer todas estas cosas que tengo que hacer? Y eso está mal. Solo establece el horario para que tengas el día como quieras. Ese es el truco. Es como, bien, tengo mañana. Sí, iba a prepararlo para que fuera el mejor día posible. En la práctica, ¿cómo sería? Bueno, lo programamos y obviamente eso conlleva cierta responsabilidad, porque si tienes sentido común, una de las cosas en las que vas a insistir es que al final del día no estés en peor forma que al principio, ¿verdad? Porque ese es un día estúpido. Si tienes varios de esos seguidos, te cavas un hoyo y te encierras en él, porque, lo siento, eso no es una buena estrategia. Es una mala estrategia.
Así que tal vez el 20% de tu día tiene que ser responsabilidad y obligación, o puede que sea más que eso, dependiendo de lo atrasado que estés. Pero incluso eso puedes preguntarte, bueno, tengo estas responsabilidades, tengo que programar todas estas cosas. ¿Cuál es la proporción adecuada entre responsabilidad y recompensa? Y puedes preguntártelo, igual negociarías con alguien que trabaja para ti. Es como tienes que trabajar mañana. Así que quiero que trabajes mañana y tú podrías decir, ¿qué vas a hacer por mí que haga probable que trabaje para ti? Bueno, podrías preguntarte eso. Así que a lo mejor haces una hora de responsabilidad y luego juegas a un videojuego, 15 minutos, no sé, lo que te apetezca. Pero tienes que negociar contigo mismo y no debes tratar de tiranizarte. Como si estuvieras negociando con alguien a quien quieres, que te gustaría que fuera productivo y tuviera una buena vida. Y así es como haces la agenda. Y luego si miras el día y piensas, bueno, si tuviera ese día estaría bien. Genial. Ya sabes, eres inútil y horrible, así que probablemente solo aciertes con un 70% de precisión, pero eso es mejor que cero. Y si aciertas incluso con un 50% de precisión, otra regla es, bueno, apunta al 51% la semana siguiente o al 50,5% por el amor de Dios. Porque vas a llegar a esa posición en la que las cosas empiezan a repetirse positivamente y te llevan en espiral hacia arriba. Y así, esa es una manera en que puedes trabajar con tu conciencia, como un plan de vida que te gustaría tener. Y lo haces en parte refiriéndote a las normas sociales. Eso es más o menos rescatar a tu padre del vientre de la ballena. Pero la otra forma de hacerlo es teniendo una pequeña conversación contigo mismo, sobre como si realmente no supieras quién eres, porque sabes cómo eres. No harás lo que te digan, no harás lo que tú mismo te digas que hagas. Te habrás dado cuenta de que eres como un mal empleado y un peor jefe, y ambos trabajan. Ya sabes, para ti. No sabes lo que quieres hacer y cuando te dices lo que tienes que hacer, no lo haces. Deberías despedirte a ti mismo y buscarte a otra persona. Pero, ¿sabes lo que quiero decir? Que tienes que entender que no eres tu propio sirviente, por así decirlo. Eres alguien con quien tienes que negociar. No es necesario haber hecho nada malo para que las cosas se descontrolen por completo. Es una doctrina aterradora, pero no es una doctrina desesperada porque sigue diciendo que hay un camino hacia adelante y que hay una vía hacia adelante. Y el camino a seguir es adoptar un modo de ser que tenga algo de nobleza, de modo que puedas tolerarte a ti mismo y tal vez incluso tener algo de respeto por ti mismo, como alguien que es capaz de levantarse ante esa terrible vulnerabilidad y sufrimiento. Y el camino a seguir en lo que concierne a los existencialistas es, bueno, ciertamente evitando el engaño, particularmente en el lenguaje, pero también mediante la asunción de responsabilidad por las condiciones de existencia y algún intento por tu parte de rectificarlas realmente. Y lo que es tan interesante de esto es, bueno, dos en lo que a mí respecta. Y parte de esto es por experiencia clínica. Si tomas a la gente, y se los he dicho, y los expones voluntariamente a cosas que están evitando, a las que tienen miedo, que sabes que necesitan superar para alcanzar sus objetivos autodefinidos, si puedes enseñar a la gente a enfrentarse a las cosas que temen, se hacen más fuertes. Y no sabes cuáles son los límites superiores, porque podrías preguntarte, si durante 10 años no hubieras evitado hacer lo que sabías que tenías que hacer en profundidad, según tus propias definiciones, dentro de la estructura de valores que has creado, en la medida en lo que has hecho, ¿cómo serías? Bueno, ya sabes, hay personas notables que vienen al mundo de vez en cuando, y hay personas que descubren durante décadas, largos periodos, cómo podrían ser si fueran quienes son. Si llevaran su ser hacia adelante. Y se hacen más fuertes y más fuertes y más fuertes. Y no conocemos los límites de eso, no los conocemos. Así que podrías decir que quizás la razón por la que estás sufriendo se puede dejar a tus pies, porque no eres todo lo que podrías ser y lo sabes. Y por supuesto, es terrible admitirlo y es terrible considerarlo, pero hay una promesa real en ello, ¿verdad? Porque significa que quizá haya otra forma de ver el mundo y también de actuar en ese mundo. Así que lo que te reflejaría sería mucho mejor que lo que te refleja ahora. Mi experiencia con la gente es que probablemente estemos funcionando a un 51% de nuestra capacidad. Quizás puedan pensar en esto ustedes mismos. A menudo pregunto a los estudiantes, ¿cuántas horas al día pierdes o cuántas horas pierdes a la semana? Y la respuesta clásica es algo así como 4 a 6 horas al día. Estudiar de forma ineficiente, ver cosas en YouTube que no solo no quieres ver, que ni siquiera te interesan, que te hacen sentir fatal al verlas, esas son probablemente unas valiosas 4 horas.
¿Sabes lo que piensas? Bueno, son 20, 25 horas a la semana, son 100 horas al mes, eso son 2 semanas y media de trabajo completo, es medio año de semana de trabajo por año. Y si tu tiempo vale $20 la hora, que es una subestimación radical, seguro sea más bien 50, si lo piensas en términos de salario diferido. Si estás malgastando 20 horas a la semana, estás malgastando $50 al año. Y lo estás haciendo ahora mismo y es porque eres joven. Malgastar $50,000 al año es una catástrofe mucho mayor de lo que sería para mí malgastarlos, porque no voy a durar tanto. Así que si tu vida no es todo lo que podría ser, podrías preguntarte, ¿qué pasaría si dejaras de desperdiciar las oportunidades que tienes delante? Serás, quién sabe cuánto más eficiente, 10 veces más eficiente, 20 veces más eficiente. Esa es la distribución de Pareto. No tienes ni idea de lo eficiente que es la gente. Está completamente fuera de los gráficos. Bueno, ¿y si reaccionáramos de forma colectiva y dejáramos de empeorar las cosas, porque eso es otra cosa que la gente hace todo el tiempo? No solo no hacen lo que deberían para mejorar las cosas, sino que intentan activamente empeorarlas porque son rencorosos, o resentidos, o arrogantes, o mentirosos, o homicidas, o genocidas, o todas esas cosas, todas reunidas en un paquete absolutamente patológico. Si la gente dejara de intentar de verdad, solo empeorar las cosas, no tenemos ni idea de cuánto mejorarían solo por eso. Existe esta extraña dinámica que forma parte del sistema existencial de ideas entre la vulnerabilidad humana, el juicio social. Ambos son causas principales del sufrimiento y el fracaso de los individuos a la hora de adoptar la responsabilidad. Mírate un poco a ti mismo y piensa en qué cosas no son tan buenas que podrías mejorar, que deberías mejorar según tus propios criterios y qué mejorarías. Y márcate un pequeño objetivo. A lo mejor no estás estudiando nada y estás en la universidad, o tal vez estás en el trabajo y tienes esa pila de papeles ahí, ya sabes, y no has mirado esa pila desde hace como un mes y sabes que deberías hacerlo, y estás molestándote por la noche porque estás evitando eso. Tal vez pienses, he evitado por completo esa pila de papeles durante un mes. Soy muy cobarde cuando se trata de cualquier cosa que pueda estar escondida en esa pila de papel. ¿Qué tal mañana? Pues esa pila de papeles frente a mí y mi escritorio y le eché un vistazo durante 15 segundos. A ver si puedo hacerlo. Y bueno, te pones una meta para mejorar. Sabes que es una meta humilde porque, de verdad, eres tan cobarde que lo mejor que puedes hacer después de un mes de evasión son 15 segundos de exposición a una pila de papel. ¿Sabes? Podría ser fácilmente. Lo has estado evitando. Obviamente le tienes miedo y entonces la situación podría ser terrible y nefasta. Y podrías pensar, bueno, caramba, no. Es una bomba para mi ego. No fomenta la fuerza de mi ego para reconocerme a mí mismo. Alguien que solo podría resistir 15 segundos de exposición a eso que me da miedo. Y eso también es una forma de humildad. Es como que hay cosas que podrías hacer para mejorar y sabes cuáles son. Y hay pequeños pasos que podrías dar, que podrías tomar, que te pondrían en esa dirección. Y entonces la pregunta es, ¿eres lo suficientemente grande como para dar esos pequeños pasos? Ya sabes, ¿eres capaz de lidiar con el hecho de que eres fundamentalmente defectuoso hasta el punto de que tienes que dividir las cosas en pasos casi infantiles con el fin de gestionarlas? Y la respuesta a eso es sí, lo eres. Y esa es la ley de... No sé si es una ley para todos. La mayoría de la gente tiene cosas que evita, las que le tiene miedo, así que yo diría que hasta cierto punto es la ley de todos. Las personas varían en el grado en el que han conquistado eso, y de vez en cuando conoces a gente extraordinariamente disciplinada, pero la mayoría de las veces se disciplinan exactamente así. Es a través de la mejora lenta, incremental, y luego te desafías a ti mismo. Es como, bueno, ¿podría hacer esto? Eso sería mejor. Y lo descubres y entonces piensas, bueno, ¿hay algo un poco más grande y más desafiante que podría hacer y que sería mejor? Y lo intentas y lo descubres. A medida que vas probando y descubriendo, por lo general se te da mejor y puedes asumir retos cada vez mayores. Empecé a prestar mucha atención a lo que decía. No sé si fue voluntaria o involuntariamente, pero sentí que se producía una especie de división en mi psique. Y de hecho, he tenido alumnos que han dicho lo mismo que les ha pasado a ellos después de que hayan escuchado parte del material que les he estado describiendo a todos ustedes. Y
dividido en dos, digamos, y una parte era el viejo yo, que hablaba mucho, y le gustaba discutir, y le gustaban todas las ideas. Y había otra parte que observaba a esa parte, solo con los ojos abiertos, y juzgando neutralmente. Y la parte que juzgaba con neutralidad miraba a la parte que hablaba y decía, esa no es tu idea. No te lo crees de verdad. No sabes de lo que estás hablando. Eso no es verdad. Y pensé, eso es realmente interesante. Y sucedía a como 95% de lo que estaba diciendo. No supe muy bien qué hacer. Pensé, esto es extraño. Así que tal vez me he fragmentado y eso no es nada bueno. Quiero decir, no era como si estuviera escuchando voces o algo así. Quiero decir, no era así. Bueno, la gente tiene múltiples partes. Así que tuve este extraño enigma. Era como, bueno, ¿cuál de estas dos cosas soy yo? Es la parte que está escuchando y diciendo, no, eso es basura, es mentira, lo haces para impresionar a la gente, solo intentas ganar la discusión. ¿Era yo o era la parte que se ocupaba de mis asuntos verbales normales? No lo sabía, pero decidí quedarme con el crítico. Y entonces, lo que intenté hacer, lo que aprendí a hacer, creo, fue dejar de decir cosas que me hacían débil. Quiero decir, todavía estoy intentando hacerlo porque siempre estoy sintiendo cuando hablo. Si las palabras que estoy diciendo me están alineando o me están desmoronando. Y creo que realmente creo que la alineación es la forma correcta de conceptualizarlo, porque creo que si dices cosas que son tan verdaderas como puedes decirlas, digamos, entonces salen de lo más profundo dentro de ti. Porque no sabemos de dónde vienen los pensamientos, no sabemos hasta qué profundidad de tu subestructura emergen los pensamientos, no sabemos qué procesos de alineación fisiológica son necesarios para que hables desde el núcleo de tu ser. No entendemos nada de eso, ni siquiera lo conceptualizamos, pero creo que puedes sentirlo. Y aprendí algo de eso leyendo a Carl Rogers, por cierto, que fue un gran clínico, porque hablaba de la salud mental como una coherencia entre lo espiritual o lo abstracto o lo físico, que las dos cosas estuvieran alineadas. Y hay mucho de la idea de alineación en el pensamiento psicoanalítico y clínico. Pero de todos modos decidí que empezaría a practicar el no decir cosas que me debilitaran. Y lo que sucedió fue que tuve que dejar de decir casi todo lo que decía. Yo diría que el 95%. Fue un gran shock despertar. Y me refiero que fue durante unos meses, pero fue un infierno, un impacto despertar y darme cuenta de que todo carecía de valor per se. Fue un shock. Y podrías pensar, ¿realmente quieres que todo eso desaparezca? No queda nada más que una pequeña cáscara, el 5% de ti. Si ese 5% es sólido, entonces eso es lo que quieres que haya sucedido. Hay que negociar hasta llegar a la mejor solución que se pueda negociar, que no es necesariamente una solución perfecta, pero puede ser la mejor que se pueda hacer. Y luego tienes que aguantar hasta la siguiente negociación y si te enfadas durante las negociaciones, que es lo más probable, porque se trata de temas difíciles, como el reparto de responsabilidades en la casa y la gente se enfada porque cree que se han aprovechado de ellos o que no se les escucha. Una de las reglas es que puedes abandonar la discusión, pero solo hasta que te calmes, y luego tienes que volver porque estas cosas hay que superarlas, hay que negociarlas, porque la alternativa es que las cosas importantes no se hagan, o que la gente las haga con resentimiento porque se ve obligada por su propio orden o su propia conciencia o por la fuerza psicológica o de otro tipo, de otras personas. Estas cosas hay que negociarlas. Puedes saber si has conseguido el equilibrio entre hacer las paces y decir la verdad. Si la conversación continúa, puede ser emotiva, y lo será. Y puede ser difícil porque hay que tratar cosas importantes, pero mientras las personas sigan en la conversación y comunicándose, entonces has conseguido el equilibrio adecuado. Quizás tengas que tomarte un descanso. Tal vez esperar hasta el día siguiente. Quizás a veces cuando estás negociando algo que es difícil, tienes que ofrecer a la otra persona la oportunidad de consultar con la almohada su decisión también. Lo que creo que suele ser una muy buena idea, si tienes que tomar una decisión importante en tu vida, es muy útil decirle a la persona con la que estás negociando, mira, esto me interesa y me parece bien, pero no voy a estar de acuerdo hasta que lo consulte con la almohada. Pasan muchas cosas cuando duermes.
Organizas tu cerebro cuando duermes, al menos en la medida en que puedes organizarlo, y a menudo puedes ser más sólido o más dubitativo sobre una decisión si lo consultas con la almohada. Tienes que ser lo suficientemente humilde y sabio como para entender que quizás tengas que apuntar muy bajo, sobre todo en aquellos lugares en los que no funcionas bien. Y puede que te resulte tan embarazoso que no puedas, que no te atrevas a imaginar que eso es lo que eres en realidad. Pero sabes, Jung describió al tonto, la figura arquetípica del embaucador y del tonto como precursor del Salvador, del Redentor. Y eso es un poco de sabiduría increíble, porque lo que Jung quería decir era que para ponerte a ti mismo, que es seguir el camino de la redención, seguir al Redentor, si el Redentor es un tipo de personalidad con la que de hecho podría ser habitado o manifestar, entonces el primer paso hacia eso es permitirte ser un tonto, ¿verdad? Es porque no sabes lo que haces. Tienes que admitirlo, y va a haber una pérdida de ego o destrucción del ego arrogante que necesariamente acompaña a eso. Pero necesitas perder ese ego arrogante porque es precisamente lo que interfiere en tu avance. Es parte del proceso adversativo, mitológicamente hablando, que detiene el progreso moral. Estás orgulloso de lo que crees que eres, como para darte cuenta de cómo eres para poder cambiar como es debido. No quieres sacrificar esa parte de ti mismo. Probablemente esté asociado a alguna ilusión que te ayuda a mantener, ¿cómo dirías?, una imagen positiva, aunque muy frágil, de ti mismo en ausencia de un verdadero esfuerzo. Si eres inofensivo, no eres virtuoso. Solo eres inofensivo. Eres como un conejo. Un conejo no es virtuoso. Simplemente no puede hacer nada, excepto ser devorado. No es virtuoso. Si eres un monstruo y no actúas monstruosamente, entonces eres virtuoso. Tienes que ser un monstruo mientras ves esto todo el tiempo. Harry Potter también es así. Es como si tuviera defectos, estuviera herido, tuviera maldad, puede hablar con serpientes. Rompe las reglas todo el tiempo. Todo el tiempo. No es obediente en absoluto. Pero tiene una buena razón para romperlas. Y si no pudiera romper las reglas, él y su pequeña camarilla, ¿sabes?, alborotadores, si no las rompieran, no alcanzarían la meta más alta. Así que es muy peculiar, pero es una noción mitológica muy común. Muy común. Ya sabes, el héroe tiene que ser un monstruo. Pero un monstruo controlado. Batman es así, ¿saben? Quiero decir, está en todas partes. Es la historia que siempre escuchas. Deja de hacer las cosas que sabes que están mal, que podrías dejar de hacer. Así que es un intento bastante limitado. En primer lugar, no vamos a decir que sabes lo que es bien o lo que es la verdad en un sentido último. Pero supondremos que hay cosas que haces y que por una razón u otra sabes que no te convienen. Hay algo en ellas que sabes que deberías dejar de hacer. Para ti son evidentes. Sobre otras cosas vas a tener dudas. No vas a saber qué camino es hacia arriba y qué camino es hacia abajo. Pero hay cosas que haces que sabes que no deberías hacer. Ahora bien, algunas de ellas no dejarás de hacerlas. Por la razón que sea, no tienes la disciplina o tal vez haya una recompensa secundaria, o no crees que sea necesario, o es demasiado sacrificio, o estás enfadado o resentido, o tienes miedo, quién sabe. Así que olvídate de eso por ahora. Pero hay otro subconjunto que podrás dejar de hacer. Podrás hacer una pequeña cosa. Bueno, está bien, deja de hacerlo. Y mira lo que pasa. Y lo que pasará es que tu visión se aclarará un poco. Y entonces aparecerá otra cosa en tu campo de aprehensión, que también sabrás que deberías dejar de hacer, y que podrías dejar de hacer porque te fortaleciste un poco al dejar de hacer la estupidez concreta que hacías antes. Eso te une un poco más. Y podrías hacerlo repetidamente durante un periodo de tiempo indefinido y eso no significa necesariamente que vayas a ser capaz de formular alguna vez una imagen clara y definitiva de lo que constituye la verdad y el bien, pero sí significa que podrás alejarte continuamente de lo que es falso y lo que es malo. Y no es un mal comienzo. Cuando tenía 25 años o algo así, probablemente pesaba unos 63 kilos, fumaba como un paquete de cigarrillos al día, ingería una enorme cantidad de alcohol. Yo era del norte de Alberta, esta pequeña ciudad llamada Fairview.
Allí los inviernos eran largos, mis amigos bebían mucho y la mayoría de ellos dejaron la escuela a los 16 años y fueron a trabajar a las plataformas petrolíferas. Era un pueblo duro y bebíamos mucho y empecé cuando tenía 14 y así tenía muchos malos hábitos, digamos, y cosas que eran y no estaba en buena forma física y también estaba todavía intelectualmente obsesionado como lo estoy ahora. Así que eso habría sido en el 85, pero cuando decidí alrededor del 85, 84 o algo así, tal vez un poco antes, que realmente iba a tratar de cambiar, así que empecé a hacerlo. En primer lugar, yo dejé de fumar, aunque eso me llevó mucho tiempo porque al final tuve que dejar de beber también para poder dejar de fumar. Empecé a hacer ejercicio, practicar deportes, cosas que nunca había hecho. No me arrepiento de eso. Lo pasé bien cuando era joven, pero realmente necesitaba disciplinarme. Tuve que hacerlo porque estaba trabajando en estos problemas difíciles que ya sabes, he estado discutiendo con todos ustedes. Y he estado trabajando en ellos realmente, obsesivamente, desde que tenía 18 años, tal vez incluso antes que eso. Y llegué alrededor de 25 cuando estaba en la escuela de graduados tratando de obtener mi PhD, haciendo toda mi investigación. Cuando me gradué con mi doctorado, había publicado 15 artículos, que era, creo que en gran medida, el mayor número de artículos que un estudiante de posgrado había publicado en McGill. Puede que fuera el doble o incluso el triple. Al mismo tiempo escribía mapas de significado, lo cual era algo terrible, terriblemente difícil de hacer, porque escribía unas 3 horas al día haciendo eso. Y no podía hacer todo eso y seguir con mi mal comportamiento. Ya saben, mi tipo de, ¿cómo se diría? Mi hedonista. Mi consumo hedonista masivo de alcohol y todo eso. Simplemente no podía mantenerlo y también trabajar seriamente en los temas que tenía entre manos. Así que tuve que dejarlo. Eso es un sacrificio, tuve que dejarlo. En realidad, eres más duro de lo que crees. Nunca lo supiste. Y tal vez no querías asumir la responsabilidad porque, ya sabes, la gente juega un papel en su propia desaparición. Cuando tuviste la oportunidad de salir a explorar y de retirarte porque tenías miedo. Elegiste retirarte porque tenías miedo. Entonces, no es solo que estuvieras sobreprotegido, a menudo es que estabas dispuesto a aprovecharte del hecho de que estabas sobreprotegido y volver corriendo allí cada vez que tenías la oportunidad. Tal vez seas un niño en el patio de recreo, ¿verdad? Y estás teniendo algunos problemas con otros niños. Y en el fondo de tu mente debería lidiar con esto yo mismo. Pero vas y se lo cuentas a tu madre y haces que intervenga y sabes que no está bien, sabes que estás rompiendo el contrato social, pero es más fácil. Huyes a una figura de autoridad y te escondes detrás del gran padre, ¿verdad? A grandes rasgos. Bueno, el problema es que no aprendes a hacerlo por ti mismo. Así que luego tienes que volver a aprenderlo penosamente cuando tienes 40 años. Entonces sacas a la gente y dices, clasifícalo del 1 al 10. Así que haz una lista de 10 cosas a las que tienes miedo. La cosa a la que menos miedo tengas, la llamaremos el 10. Así que empezaremos con eso. Bien, me dan miedo los ascensores. Bien, veamos una foto de un ascensor. Vamos a imaginar que estamos en un ascensor. Vayamos a un ascensor y dejemos que veas las terribles fauces de la muerte abrirse, porque así es como estás respondiendo a ellos simbólicamente. ¿Verdad? Y vas a hacerlo a la mayor proximidad que tú puedas hacerlo. Lo averiguas y vas a hacerlo. Funciona. Estás nervioso, sobre todo desde el punto de vista de la anticipación, temblando. Sales, te paras, lo ves pasar y te calmas de verdad. Lo haces 10 veces y ya no te molesta. ¿Por qué? Has aprendido que no has muerto. Pero más importante que eso, has aprendido que podías resistir la amenaza de la muerte. Eso es lo que has aprendido. Y luego te acercas un poco más cerca y finalmente estás de vuelta en lo que ya no es el ascensor. Desde una perspectiva simbólica es una tumba. Es un lugar de encierro y aislamiento. Y aprendes, resulta que puedo soportarlo. Y entonces estás mucho más unido, mucho más confiado. Y es a menudo una de las cosas que suceden en situaciones como esa, lo que he visto muchas veces. Si sometes a alguien a un proceso de entrenamiento de exposición como ese y lo endureces, empezará a enfrentarse a la gente que le rodea como nunca lo había hecho antes. Necesitas una jerarquía de valores. Es inevitable tenerla y que se mire al mundo a través de ella. Que esté bien estructurado y que haya algo de importancia divina en la parte superior. Yo diría que lo que debería ocupar la primera posición es la comprensión, por ejemplo.
de cada persona que tiene un valor divino y que la forma más adecuada de interactuar con el potencial es encarnando y diciendo la verdad. No es una mala manera de conceptualizar brevemente lo que podría estar en el pináculo más alto de la estructura de valores. Yo diría que eso es lo que es el alma, es lo que se manifiesta en la elección de diferentes caminos, en la elección entre diferentes formas de transformar el potencial del futuro en la actualidad del presente, y lo hace tomando decisiones éticas, eligiendo entre el bien y el mal en cada punto de elección. Y en la medida en que elige el bien, entonces toma el potencial bruto del futuro y lo transforma en el ser del presente que es bueno, en la medida en que lo hace de una manera malvada, contaminada con la malevolencia, el odio y la venganza, entonces toma un camino que corrompe el mundo y empeora las cosas. Y es el alma la que lo hace, y es el alma la responsable de ello. Y es también esa parte activa del alma la que está dando forma al alma más profunda en cierto sentido, que sería algo así como la consecuencia acumulativa de todas esas elecciones. Algo parecido a lo que la gente ha denominado carácter. Fue la noche antes de poner paneles de yeso en nuestra casa. Estábamos rehaciendo la casa y él había puesto todas las tuberías de plástico, ya sabes, y yo iba a probarlas juntas. Le dije que tenía que probarlas juntas, y él dijo, no tienes que probar mis juntas, nunca tienen fugas. Pensé, ¿y qué tal si las pruebo? Así que subí al tercer piso y llené las tuberías de agua tapándolas en el sótano, como se supone que debes hacer. Y media hora más tarde tenía 2 pulgadas de agua en el sótano. Había 30 juntas con fugas. Fue la noche anterior a la que se suponía que iban a venir los paneles de yeso. Así que bueno, no era particularmente competente, ese es el punto de esa historia. Pero hay más, había puesto un montón de tuberías de plástico fuera de donde los paneles de yeso estarían, por lo que habría sido pegado a través de la pared, así que fue una noche frenética, cerrando tuberías de plástico y volviendo a pegar juntas para que pudieran entrar los de la tabiquería seca. ¿Qué sentido tiene? Si vas a ser fontanero, sé un buen fontanero, porque si no, solo causarás problemas. No necesitamos gente que cause problemas, necesitamos gente que resuelva problemas. Y así puede ser un comerciante que puede ganar mucho dinero como comerciante. Es una manera confiable, honorable, franca y productiva de ganarse la vida. Y hay muchísima diferencia entre un trabajador que sabe lo que hace y otro que no, tanto en términos de habilidad como de ética. Bien, y trabajar con alguien que sabe lo que hace es un bendito placer. Te dice lo que van a hacer, te dicen cuánto va a costar, van y lo hacen, funciona y les pagas. Perfecto, todos contentos. Eso es lo que pasa cuando tienes auténticas jerarquías de competencia. Escuchas a estos charlatanes del igualitarismo y la equidad, y no reconocen en absoluto que existen diferencias de rango entre las personas. ¿No es algo terrible? Tal vez no serías un gran abogado, desde luego, es posible que la mayoría de la gente no lo sea, pero eso no significa que no haya algo en lo que podrás ser genial. Hay muchas jerarquías que intentan escalar, y si fracasas en una, inténtalo en otra. Pero la cuestión es que si sigues intentando aspirar a lo más alto, ¿qué demonios vas a hacer si no lo haces? Ya sabes, aletear inútilmente y quejarte de tu vida. No es útil. Solo te hará miserable, no eres de fiar para nadie, no puedes ayudar en una crisis. Así que les dices a los jóvenes, y este es otro mensaje para los conservadores, no me importa lo que vayas a hacer, pero sal ahí afuera y haz algo por ti mismo, por el amor de Dios. Sé una persona honesta y trabaja, llega a la cima de lo que quieras llegar. Y defiéndete como un ser humano respetable y sé un poco de luz en el mundo en lugar de una plaga. ¿Sabes? Y eso es lo que puedes decir a los jóvenes, y no se lo has dicho a nadie ahora. Y los jóvenes están tan hambrientos de eso, que es doloroso verlo. Se sienten tan aliviados cuando por fin alguien viene y les dice, oye, ¿sabes? Reacciona ya. Disciplínate, a ver si aprendes a decir la verdad. Concéntrate en algo durante 1 año o 2. Podrías ser un bendecido campeón del mundo. ¿Realmente eso es posible? Vaya, eso sería interesante. Eso podría hacer que la vida valga la pena. Es como, sí, podría. Entonces, ¿por qué no lo haces? Es lo que se supone que las universidades deberían enseñar a la gente y lo han olvidado. Fui a Harvard hace un mes y medio. Solía enseñar allí y hablé con un montón de estudiantes. Y les dije, no es fácil entrar en Harvard.
Son los mejores si están en Harvard. Y no solo eso, eres mucho mejor que la mayoría de la gente en al menos otras 2 cosas, o no entras. Y así es, no sé cuál es la tasa de aceptación como el 5%, y créeme, no todo el mundo se aplica. Así que es una escuela muy selectiva. ¿Y por qué digo eso? Es como si fueran chicos de alta calidad. Así que les dije lo que acabo de decir. Aquí estás en Harvard, así que edúcate, hombre. Lee algunos libros, aprende a hablar, aprende a pensar, conviértete en algo, sale ahí afuera y haz que el mundo que te puso ahí se alegre de que te pusieran ahí, en esa gran institución. Ya saben, y se me acercaron después y me dijeron, Dios, ojalá alguien nos hubiera dicho eso cuando estábamos en nuestro primer grado. Pero Jesús, ¿por qué nadie les dijo eso por el amor de Dios? Se supone que es la mejor universidad del mundo. ¿Es tan difícil darse cuenta de eso? Los seres humanos estamos hechos para la lucha. Sabemos que no buscamos las burbujas de dicha que Dostoyevsky describió en Memorias del Subsuelo. Estamos hechos para luchar con el mundo. Estamos hechos para enfrentarnos a la realidad. No quieres estar seguro. Lo que quieres realmente es ser fuerte. Y te haces fuerte asumiendo retos cada vez mayores. Y así es como trazas tu destino en el mundo y recibes las ondas y flechas del destino y te haces más fuerte mientras lo haces. Y puede que fracases y que la fortuna acabe contigo, pero es tu mejor apuesta. Y ya sabes, la gente también ha extraído éxitos realmente increíbles de fracasos catastróficos. Y entonces, y no lo digo de forma ingenua, sé perfectamente lo que le pasa a la gente, ya sabes, te va bien en la vida y luego te da cáncer y meses después estás muerto. Y todo el heroísmo del mundo no va a salvarte en este momento, pero esa no es la cuestión. No se trata de eso. La vida está ligada a la mortalidad, pero eso no significa que no salgas allá afuera y luches, y te desarrollas luchando y minimizas la cantidad neta de sufrimiento en el mundo. Y eso es algo que hacer. No se trata simplemente de que tu destino dependa de si reaccionas y despiertas o no, y de hasta qué punto decides que vas a vivir tu propio ser genuino. No es solo tu destino, es el destino de todos con los que estás conectado. Y entonces piensas, bueno, hay 9,000 millones, 7,000 millones de personas en el mundo. Llegaremos a un máximo de unos 9,000 millones y luego disminuirá rápidamente. Pero 7,000 millones de personas. ¿Y quién eres tú? Solo eres una pequeña polilla de polvo entre esos 7,000 millones. Así que realmente no importa lo que hagas o dejes de hacer, pero ese no es el caso. Es un modelo equivocado, porque tú estás en el centro de la red. Eres un nodo en una red. Por supuesto, eso es aún más cierto ahora que tenemos las redes sociales. Conocerás al menos 1,000 personas a lo largo de tu vida. Y ellas conocerán a 1,000 cada una, y eso te sitúa a una persona del millón y a 2,000 millones. Y así es como estás conectado a las cosas que haces. Son como dejar caer una piedra en un estanque. Las ondas se mueven hacia afuera y afectan las cosas en forma que no puedes comprender completamente. Significa que las cosas que haces y que no haces son mucho más importantes de lo que crees. Y si actúas de esa manera, el terror de darse cuenta de que en realidad comienza a importar lo que haces, y podrías decir, eso es mejor que vivir una existencia sin sentido. Es mejor que importe. Pero si te preguntas de verdad, ¿estarías tan seguro si pudieras elegir? ¿Puedo vivir sin ningún tipo de responsabilidad? El precio que pago es que nada importa. O puedo invertirlo y todo importa. Pero tengo que asumir la responsabilidad que eso conlleva. Para mí no es tan obvio que la gente tome el camino significativo. Cuando dices, bueno, los nihilistas sufren porque no hay sentido en su vida y aún así sufren. Sí, pero la ventaja es que no tienen responsabilidad. Es la recompensa y creo que es la motivación para decir, no puedo evitar ser nihilista, mis sistemas de creencias se han derrumbado. Es como si tal vez acabas de permitir que se derrumbe porque es un infierno mucho más fácil que actuar. Y el precio que pagas es un sufrimiento sin sentido, pero siempre puedes quejarte de ello, y la gente se compadecerá de ti, y tienes la opción de tomar el camino del mártir. Así que en conjunto, es un buen trato, sobre todo cuando la alternativa es cargar con la carga adecuada y vivir con franqueza en el mundo. Lo que Solzhenitsyn descubrió, y tanta gente en el siglo XX, no solo él, aunque sea el mejor ejemplo, es que si vives una vida patológica, patologizas tu sociedad. Y si suficientes personas hacen eso, es el infierno. De verdad, de verdad. Y puedes leer El archipiélago Gulag si tienes la fortaleza para hacerlo, y verás cómo es el infierno. Y podrás decidir si es un lugar que te gustaría visitar o no. Lo que es más importante, si es un lugar que te gustaría visitar y llevar a toda tu familia y amigos.
porque eso es lo que ocurrió en el siglo XX. Ahora, este babuino, que se suponía que era básicamente un tonto cuando la historia fue escrita por primera vez, se convirtió en lo que es esencialmente un chamán a través del tiempo. Y por lo que representa el yo desde la perspectiva de la unión, el yo es todo lo que podría ser a través del tiempo. Imaginas que estás tú y está el potencial dentro de ti, sea lo que sea, ya sabes. Y el potencial es una idea interesante porque representa algo que aún no es real, pero actuamos como si fuera real porque la gente dirá que deberías estar a la altura de tu potencial. Y ese potencial es en parte lo que podría ser si interactuaras con el mundo, de forma que obtuvieras la máxima información, ¿no? ¿Cierto? Porque te construyes a ti mismo a partir de la información en el sentido pedagógico, pero también es más profundo que eso, porque sabemos que si te tomas a ti mismo y te pones en un entorno nuevo, se activan nuevos genes en tu sistema nervioso, codifican para nuevas proteínas, así que estás lleno de potencial biológico que no se hará realidad a menos que te muevas por el mundo, en diferentes circunstancias desafiantes, y eso encenderá circuitos. No se trata solo de incorporar información del mundo exterior en el sentido constructivista, sino que al exponerse a distintos entornos, uno se somete a distintas exigencias fisiológicas hasta el nivel genético, y eso manifiesta nuevos elementos de ti. Así que una de las cosas que le pasa a la gente, y es una noción cultural muy común, es que deberías peregrinar en algún momento a algún lugar central, y eso sería, digamos, como la roca del orgullo en El Rey León, porque te sacas a ti mismo de tu pequeña aldea tonta, y eso es solo el pequeño tú limitado que todo el mundo conoce y que no está muy expandido. Y vas a un lugar oscuro y peligroso, al lugar central, y mientras lo haces, vives aventuras que te endurecen y sacan más de ti en parte porque te estás informando, lo que significa información. Significa que te estás organizando mejor en todos los niveles de análisis, pero también hay más de ti. No le dices a tu hijo, esto es algo imposible, ¿por qué no sales y fracasas? Le dices, esto es algo que merece la pena perseguir. Aquí tienes un paso que podrías dar y que te llevaría más allá de donde estás, pero en él también tienes una probabilidad alta de tener éxito, ¿verdad? A eso lo llaman dentro de un marco temporal. Esa es la otra cosa que tienes que comparar con respecto al marco del tiempo. Y eso te pone en la zona de desarrollo próximo. Ese es un concepto que fue generado por un tipo llamado Vygotsky. Era un psicólogo del desarrollo ruso muy inteligente. De ahí viene la idea de la zona, de estar en la zona. Bien. Y cuando estás en la zona, amplías tus habilidades de una manera que sea intrínsecamente gratificante porque estás teniendo éxito y entonces quieres establecer una meta. Si eres bueno contigo mismo, piensas, bien, necesito fijar una meta que alguien tan estúpido e inútil como yo probablemente podría alcanzar si pusiera algún esfuerzo en ello. Y entonces lo tienes perfectamente porque no es tan alto que sea grandioso, imposible, que fracases necesariamente y luego justifiques tu amargura. Es como, ¿por qué le pasa a la gente? Así Es es. así todo el tiempo. Sí, exactamente. Siempre es así. Bueno, me fijé un objetivo y no lo conseguí, así que no voy a fijarme más objetivos. Sí. En realidad no te pusiste una meta que era inapropiada. Por el marco temporal. No lo calibró Sí. correctamente y te estabas jugando Sí. una mala pasada porque querías fallar para poder justificar el no tener que intentarlo. Es así. Y ser una víctima. Sí. Sí, lo cual no ayuda. Vas a seguir siendo una víctima. No hay una Sí. manera de salir de eso. Sí. Así que ya sabes, porque la vida es esto. La vida es un desafío que en cierto sentido no puede ser superado. No hay manera de salir de tu problema, pero hay formas adecuadas de abordarlo. Sí. Si configuras tu vida de modo que lo que haces de verdad tenga como objetivo el mayor bien posible, entonces las cosas que necesitas para sobrevivir y para prosperar en el día a día se te entregarán fácilmente. Es una hipótesis y no es una simple hipótesis, ¿bien? Porque lo que dice básicamente es que si te atreves a hacer lo más difícil que puedas conceptualizar, tu vida funcionará mejor que si haces cualquier otra cosa. Bueno, ¿cómo vas a averiguar si eso es cierto? Es un salto de fe kierkegaardiano. No hay forma de que averigües si es verdad o no a menos que lo hagas. Así que nadie puede decirte tampoco solo porque funcione para otra persona no es interesante y todo eso, pero no es prueba de que vaya a funcionar para ti. Tienes que ser todo en este juego. No hay forma más eficaz de actuar en el mundo que concebir el bien más elevado posible y esforzarte por alcanzarlo. No hay camino más práctico hacia el tipo de éxito que podrías tener si realmente supieras lo que es el éxito. Descubrirás un poco más de tu potencial a medida que descubras quién eres, especialmente las partes más oscuras de ti, porque entonces descubres tu potencial para el caos. Hay una utilidad real en eso.
El descubrimiento de que eres peligroso es un descubrimiento muy útil. En realidad es algo que te fortalece, porque lo primero que un descubrimiento como ese puede de hecho producir es la ambición de incorporar ese peligro a una personalidad de orden superior. Esa peligrosidad a una personalidad de orden superior te hace implacable. Puede convertirte en alguien capaz de decir que no cuando necesitas hacerlo. Puede convertirte en alguien que no evitará los conflictos necesarios. Y eso es increíblemente útil. El mundo gira en torno a tu objetivo, porque eres una criatura que tiene un objetivo. Tienes que tener un objetivo para hacer algo. Eres una criatura que apunta, miras a un punto, te diriges hacia él, está integrado en ti. Tienes un objetivo, bueno, digamos que tu objetivo es el objetivo más alto posible. Eso configura el mundo que te rodea. Organiza todas tus percepciones, lo que ves y lo que no ves. Organiza tus emociones y tus motivaciones. Así que te organizas en torno a ese objetivo, y entonces lo que ocurre es que el día se manifiesta como un conjunto de retos y problemas, y si las resuelves adecuadamente, te mantienes en el camino hacia ese objetivo, y puedes concentrarte en el día, y así puedes tener tu pastel y comértelo también, porque puedes apuntar a la distancia, a la lejanía, y puedes vivir el día. Y me parece que eso es lo que hace. Que cada momento del día esté sobrecargado de significado, porque todo lo que haces cada día estará relacionado con el objetivo más elevado que puedas imaginar. Es la definición misma del significado que te sostendrá en tu vida. Si quieres saber cómo estructurar bien tu vida según Jordan Peterson, mira el video que está ahí a mi lado. Creo que te gustará. Continúen creyendo y nos vemos pronto.